La semana pasada Leti empezó con este tema de formación, con esta presentación. Vamos a ver nada más un poquito retomando el tema para seguirle lo que ella empezó a dar la semana pasada. Y es, bueno, en esto de formación humana, ¿por qué se va a dar la formación humana? Ya sabemos, es importante que nosotros tengamos una formación que nos lleve a nosotros primero como seres, como individuos, como esencia, que nos conozcamos, y por eso la primera materia es autoconocimiento. Entonces, bueno, vamos a ver primero qué es un ser humano. ¿Quiénes somos todos nosotros? Todos nosotros estamos formados de alma, de cuerpo y de espíritu. Entonces tenemos estas tres partes que forman parte de uno mismo. Y desde los filósofos griegos ya veíamos cómo están dividiendo al ser humano en estas partes. Sabemos nosotros que lo que nos distingue de los animales es que tenemos inteligencia y voluntad. Entonces, estas cosas, inteligencia y voluntad, tienen que ver con que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, y los desarrollamos y los manejamos y los trabajamos, ojalá para beneficio de nosotros mismos, a veces en prejuicio también de nosotros. Desde el espíritu se hace posible la libertad, desde el alma se trasciende y desde el espíritu se comprende. Entonces, bueno, esto es muy cierto y vamos a ir viendo poco a poco a través del autoconocimiento cómo es posible esto de que el espíritu es lo que nos da la libertad. En realidad hemos visto a grandes personas, como el doctor Víctor Frank, que sobrevivió al holocausto en un campo de concentración, que él dice, lo único que no te pueden quitar como ser humano es tu dignidad, es la libertad que tú tienes por dentro de ti, de tomar una actitud ante la situación, y que por dentro de ti tú decidas cómo quieres vivir, cómo quieres pensar, cómo quieres sentir. Entonces, esa fortaleza no viene de fuera, viene de dentro del espíritu. Y es esa fortaleza de espíritu, cuando la tienes trabajada, cuando la reconoces, cuando tú tienes una relación con ese espíritu tuyo, es lo que te va dando libertad. Como en el mismo camino en el que vas teniendo un control sobre ti mismo, ¿no? Y bueno, el alma trasciende, al final, el alma que nosotros tenemos, que es nuestra esencia, es nuestro verdadero nombre, digamos, es lo que va a llegar a Dios. Decía San Vicente de Paul, la libertad solo se encuentra en el amor de Dios. Entonces, ¿qué tenemos en el cuerpo? En el cuerpo tenemos los sentidos: gusto, tacto, visión, olfato, audición. ¿Qué tenemos dentro de nosotros en el espíritu? Tenemos los valores, los afectos, los razonamientos, la conciencia, la memoria, y el alma es la que tiene la conexión con Dios y puede trascender a Él. Entonces, pasión, afecto y qué? a ver, en el espíritu tenemos la razón, el afecto, la conciencia, la memoria, la voluntad, los valores, los amores, lo que viene de dentro. Y el alma es la que se conecta con Dios y trasciende y tiende siempre a ir hacia Él. El alma siempre tiende hacia lo bueno, tiende hacia el ser superior, trasciende para ir con Él. Entonces, bueno, teniendo este esquema de que un individuo es alma, cuerpo y espíritu, vamos a irnos desde lo más básico, que es la pirámide de las necesidades de Maslow, y entonces vamos a ver lo que necesita una persona en esta integridad, ¿no? Lo más bajo en la pirámide de Maslow, es decir, la base de la pirámide, que es lo más elemental, lo más material, el cuerpo, ¿qué es lo que necesita? Tenemos necesidades fisiológicas, y entonces son el satisfacer el hambre, el satisfacer la sed, el resguardarse, el instinto de supervivencia, o sea, lo más básico que tiene un ser humano, ¿no?
las necesidades de vestido para cubrirse del medio ambiente, son las necesidades del cuerpo. Si nosotros, o bueno, si alguna persona, ojalá nosotros nunca, nos basáramos nada más en nuestras necesidades fisiológicas, es decir, si nada más le hiciéramos caso al cuerpo, seríamos bastante como brutos, ¿no? Animalitos, sí. Sí, porque entonces te dejas llevar por... Es la verdad, o sea, nada más te dejas llevar por lo que siente tu cuerpo en ese momento, ¿no? Entonces, tengo hambre, como loco, tengo sed, bebo, quiero tomar, tomo, o sea, quiero sexo, tengo sexo, me quiero vestir, me visto, si no me quiero, o sea, es como irte a lo más básico, a lo más bruto del ser humano, y digo bruto en el sentido de eso del diamante en bruto, ¿no? O sea, como lo que hay en el fondo, pero eso se tiene que ir puliendo, es decir, tienes que ir como subiendo de nivel, como subiendo de escalones, ir viendo lo que sigue. Y lo que sigue en la necesidad del ser humano es la seguridad. Y entonces la seguridad tiene que ver con sentir que perteneces a un mundo, sentir que perteneces a una familia, una enorme necesidad que tienen los seres humanos desde niños de sentirse protegidos, de sentirse seguros, de sentir que no están solos. Algo terrible para una persona es como sentirte perdido, desvalido, como si estuvieras solito y nadie te hace caso y nadie te pela. Si alguna vez han estado en alguna situación en la que eso sucede, como que no puedes resolver algo, estás solo, te sientes tan desvalido y tan desprotegido, andas como sin dueño. Entonces es una enorme necesidad esta de la seguridad. De hecho, un niño que en su infancia crece sabiendo que tiene seguridad, sabiendo que tiene protección, sabiendo que sus papás, la autoridad de sus padres más que autoridad es esa protección que hay detrás de él, que siempre tienen algo que los respalda, que se cae y va a correr con su mamá, o sea, si se cae tiene a dónde ir a correr para llorar y para que lo curen. Esa seguridad y esa protección es básica para la salud mental, o sea, es básica para poder crecer sano, con un afecto sano. Entonces, bueno, eso da tranquilidad, da estabilidad, da el sentirte tranquilo para tener una vida y poder hacer las cosas que tienes que hacer con calma. Después de eso vienen en el ser humano las necesidades sociales. Si nosotros nos fijamos en la pirámide de Maslow, las necesidades sociales están justo en medio de la pirámide. Eso quiere decir que las necesidades fisiológicas y de seguridad son las más elementales, todo ser humano las necesita como tal, porque además no somos aislados ni ermitaños, nacimos en sociedad. Y de ahí lo que sigue, o sea, en el medio, es como esta necesidad social, esta necesidad de tener amigos, de amar, de ser amado, de ser aceptado, de evitar la soledad, de evitar el aislamiento, de sentirte pertenecido. Y esa es, por ejemplo, la importancia de que tú sepas todas estas historias familiares. Es que perteneces, es que tú te pareces a tu abuelita, es que salió con el pelo de su tía, es que yo pertenezco a esta familia que está detrás de mí, que me respalda. O sea, me siento pertenecido a un grupo. Y después de la familia me siento pertenecido a una comunidad. Los niños, por ejemplo, nosotros, yo creo, muchos de nosotros que crecimos jugando en la calle con los niños de la cuadra, con la pandilla o sea, te sientes pertenecido a ese grupo, ¿no? Tú formas parte de todos esos niños de tu cuadra, de tu colonia, de tu escuela, de tu equipo de fútbol. O sea, vas teniendo pertenencias de grupos sociales que son muy, muy importantes. Cuando nosotros llegamos aquí, por ejemplo, no sé, alguna que tenga un cumpleaños y te felicitan y te abrazan, o llegas de viaje, hace mucho que no venías y te reciben, te sientes rico, sientes que perteneces, o sea, aquí me conocen, ¿no? Es bien distinto cuando llegas a un lugar donde no te conoce nadie, o sea, a mí ahí me conocen, a mí ahí me quieren, o sea, si yo voy ahí, recibo abrazos, tengo ese cariño con el que voy a salir y voy a continuar. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos oído, que dicen los psicólogos también, que una persona necesita no sé cuántos abrazos al día, ¿no? 10. De 10 a 12. Mínimo 10, ¿ves? Si una persona necesita 10 abrazos al día, necesita 9 personas o 10
que le den ese abrazo, o a lo mejor uno solo con 10 abrazos. Pero esos abrazos, ¿quién te los da? ¿Quién te conoce? ¿Quién te quiere? ¿Quién te tiene cariño? ¿Quién te saluda? ¿Quién, o sea, son abrazos ricos y los necesitamos? Entonces, los seres humanos nacimos en sociedad, nacimos para formar grupos, y para formar grupos de apoyo y de autoayuda. Eso es bien importante. Desde la época de las cavernas, o sea, las mujeres se juntan para cuidar a los niños, se juntan para cocinar, se juntan para tejer, para lo que sea, para coser, los vestimentas, etcétera. Y los hombres se juntan porque saben que uno solo no puede cazar a un animal grande, tiene que necesitar de los demás para que juntos lo hagan. Trabajo en equipo. Por naturaleza tenemos ese trabajo en equipo. Y bueno, luego, más arriba de eso, tenemos la estima. Y la estima ya tiene que ver con una afirmación mía del individuo. Es decir, si yo cubro todo eso, si tengo cubiertas mis necesidades fisiológicas, si tengo cubiertas mis necesidades de seguridad y de protección, si ya me siento amado y puedo amar a los demás, si ya cubrí con todo esto, empiezo yo a tener como que todas las armas, las herramientas. Un niño que crece así, cuando llega un muchacho, tiene las armas y las herramientas para ya luchar por él mismo, y entonces llegar a la autorrealización, que es el último punto de la pirámide. Y en la estima que está la autoafirmación, el tener logros, el tener triunfos, el decir, yo tengo esta meta, y cuando uno se pone una meta trata de cubrirla y la cumplo. Yo quise hacer esto y lo hice, yo estoy trabajando aquí y obtengo resultados por ese trabajo. O sea, todo eso que tiene que ver con que yo empiece a tener satisfactores por los que yo lucho, en los que yo creo, y que me vienen dando resultados que a mí me autoafirman. ¿Sí se explica, verdad? Y con eso, ¿a qué llegas? Pues llegas a una autorrealización. Ahora, todo esto tiene que ir acompañado siempre, como somos individuos integrales, todo esto tendría que ir acompañado siempre de todas estas cosas que nos da nuestra mente y nuestro espíritu, de valores, de memoria, de amor, de razonamientos, de muchas cosas que nos juntan y nos integran. Bueno, ¿cuál es el sueño de Dios para cada uno de nosotros? Dice, por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. El sueño de Dios es que todos nosotros lleguemos a esa punta de la pirámide de Maslow, que todos nosotros seamos capaces de autorrealizarnos, que podamos tener esa plenitud en nosotros mismos, que podamos llegar a la mayor satisfacción, que podamos vivir con alegría y con felicidad, que podamos tener suficiente amor y dar suficiente amor. El sueño de Dios es que cada uno de nosotros tenga un alma que realmente se conecte con Él y que pueda trascender. ¿Por qué? Para llegar al cielo con Él, para que gocemos de este regalo enorme de vida que Dios nos da. La vida es un regalo, y Dios nos ayuda y nos cuida y nos quiere y procura y desea que seamos felices. Y entonces, no una felicidad que venga de fuera, sino una felicidad que venga de esta autorrealización que yo voy procurando y experimentando en mi propia persona. Y eso se llama plenitud, vivir en plenitud, tener una vida plena. ¿Cuál es el papel de la familia? La familia es la segunda materia, digamos, de este primer semestre en formación humana. Tenemos, la primera materia va a ser autoconocimiento y la segunda va a ser la familia. Y bueno, el autoconocimiento tiene que ver con nosotros como individuos, como personas. Y luego caemos en la familia, que es lo que sigue de importancia, ¿verdad? Los seres que están a nuestro alrededor, los más cercanos, con los que formamos un núcleo familiar. Y el papel de la familia, que tiene que ver con todo esto y que es súper importante, porque si estamos viendo que un niño, para desarrollarse adecuadamente, requiere de todas estas necesidades de la pirámide, el núcleo de todo eso, el que se lo puede dar, es justamente la familia, sus papás, sus hermanos. Entonces, él necesita sentir que el mundo a su alrededor está organizado, que el mundo a su alrededor funciona de determinada manera, que tiene una estabilidad, que tiene un ambiente de protección en donde él puede estar tranquilo, que sus necesidades están satisfechas. Él debe sentir, saber
que su familia cercana, sus padres, sus abuelos, le dan como todo esto en donde él puede ser feliz, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo la familia va a tener este papel importante y qué es lo que puede ir haciendo la familia para brindarles a sus miembros esto que vamos necesitando. Entonces, bueno, las familias deben tener estabilidad emocional y económicamente para poder sacar adelante a sus miembros. Ya, bueno, entonces, la familia es igual amor. ¿Qué da la familia? Amor. ¿Por qué se forma una familia? Por amor. ¿Por qué te casas con tu novio o con tu novia? Por amor. ¿Por qué quieres que el resultado de ese amor sea tener un chiquito que tenga sus ojos y tu pelo y tu carácter y tu naricita y que sea la mitad tú y la mitad yo? Por amor. Se supondría que eso sería como el origen, la causa, el núcleo de una familia, ¿no? El amor. Entonces, vamos a ver cuál es el valor del amor en todo esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cómo se aprende a amar solo en la medida en la que nosotros somos amados. Y cómo podemos dar respeto y sentir que merecemos el respeto. Y todo eso es cuestión de ejemplo, de que lo vayamos viviendo desde niños. Y más que diciendo, haciendo. Más que exigiendo, enseñando todos los días con el trato diario, con la forma en la que tratas a la persona. Tú no puedes decirle a un niño que no grite si te ve gritar todo el tiempo, pero si tú no gritas, él no va a gritar. Entonces, todas estas cosas que van formando, tenemos que ir viendo cómo las podemos ir mejorando o arreglando o haciendo funcionar. Y cómo el valor del amor es lo más importante en una familia. Este tema es el que vamos a ver en la segunda materia. Yo les estoy dando como la introducción nada más del tema de la familia. Bueno, todas las cosas que hacemos bien y que hacemos mal, las cosas asertivas e inasertivas de los padres, que a veces no es que no queramos hacer las cosas, sino que no sabemos cómo hacer las cosas o las ignoramos, o a lo mejor tenemos un patrón que fue muy bueno o que está equivocado y que queremos cambiarlo y reaprender a hacer las cosas de otra manera para poderlas hacer mejor. Entonces, bueno, tenemos que aprender cómo educar, corregir, respetar, enseñar, contener y un montón de cosas, y cuáles son nuestras carencias y cuáles son nuestras inasertividades para poderlas cambiar. Ahora en la familia, que es infinitamente inventivo, dice San Vicente de Paúl. Entonces, si no sé qué hacer, averiguo, aprendo, estudio, indago, veo cómo le hago, busco una respuesta. El otro día estaba yo con mi hija, que estaba como de malas y todo le parecía mal, y entonces quería salir, pero no quería, y yo me decía, es que no tengo esto, bueno, yo te lo presto. Es que no tengo medias, yo tengo una, si quieres te las doy. Es que no sé cómo peinarme, pues ahorita te peino rapidito. Y de repente me dice, ya deja de resolverme todo. Y entonces no quería salir. Y yo le dije, bueno, pues lo que pasa es que soy tu mamá, o sea, si me estás diciendo cosas que no tienes, pues yo te estoy diciendo cómo te ayudo a que las tengas. Estábamos hablando de una cosa muy superficial, iba a salir a una fiesta, pero en realidad eso es, o sea, bueno, soy tu mamá, o sea, estoy para ayudarte a resolver las cosas. No porque no las puedas hacer por ti misma o no porque no te quiera que seas independiente, pero al final el amor te lleva a no te preocupes, o sea, yo te ayudo, aquí la tengo, yo te lo presto, ¿qué quieres? O sea, entonces, bueno, es todo esto de aquí estoy, ¿no? O sea, aquí estoy para ti. Ya si aquella estaba de malas ese día, pues ese ya era su problema, pues, pero bueno, es así, ¿no? Entonces, ¿cómo buscas la forma a veces de resolver? Y si no es así, es de otra manera, pero siempre buscando el bien de tu familia, el bien de tus hijos, el bien común, no nada más lo mío, sino lo que es bueno para todos los demás, porque yo no voy a pensar en uno como individuo. Si somos un núcleo familiar, vamos a pensar en el beneficio y en el bien para todos, en todo momento. Y así también a los miembros de esa familia les vamos a enseñar no nada más a pensar en ellos mismos, sino a pensar en los demás, a ver que las necesidades de todos son importantes y que hoy por ti y mañana por mí, y que todos podemos apoyarnos y ayudarnos, etc. Entonces, bueno,
Todo esto es más o menos la introducción al tema de la familia. Y yo quisiera, en la presentación se acaba con los diferentes temas de formación humana que se han dado y que algunos de esos van a ser materia del diplomado, como la violencia familiar, etcétera. Pero nosotros ahorita no vamos a ahondar en eso. Yo quisiera como empezar con un poco lo que es ya el autoconocimiento en sí. Entonces, bueno, aquí se acaba como quien dice la presentación y ya lo que sigue se los voy a decir yo. Entonces, empezamos con autoconocimiento. Ya Sócrates decía, conócete a ti mismo. Eso quiere decir que el hombre desde que tiene razonamiento, desde que piensa, y el pienso luego existo, te lleva a conócete a ti mismo. Entonces ya los filósofos griegos sabían la importancia que tiene esto. Y bueno, hay una anécdota muy padre de un samurái. Ustedes saben que los samuráis son los guerreros japoneses, los que eran como los guerreros del emperador, que lo defendían en todo momento y eran los primeros en atacar, los más preparados, digamos, para la guerra. Y entonces estaba un samurái, un guerrero muy bravo, con un monje, con un monje de convento. Y entonces le dice el samurái al monje, a ver, enséñame lo que es el infierno y lo que es el cielo. Y entonces el monje volteó y le dijo, tú eres un patán y no vale la pena que yo te enseñe a ti nada. Y ya. Entonces el samurái se enoja porque pues, ese era su genio, ¿no? Y desenvaina su espada y va a matar al monje y le dice, te voy a matar, ¿cómo te atreves a hablarme a mí de esa manera? Y cuando el monje lo ve enfurecido ya con la espada desenvainada para matarlo, voltea y le dice, ese es el infierno. Y entonces él se detiene y vuelve a guardar la espada y se da cuenta de que el monje lo hizo para hacerlo entender que un ataque de rabia de esa manera era para él un infierno. O sea, entiende como el concepto, ¿no?, del conocimiento, y entonces cambia completamente de actitud y junta sus manos y se inclina y le dice, gracias maestro por haberme enseñado esta lección, te agradezco infinitamente que me estés ayudando. Y entonces el monje voltea y le dice, ese es el cielo. Me parece una anécdota muy padre porque ¿de dónde viene el cielo y el infierno? Lo que dice el padre Rubén, o sea, vienen de dentro. Uno puede hacerse un infierno de vida o uno puede hacerse un cielo de vida, ¿no? ¿Y qué hacemos para vivir un infierno, para vivir un cielo? O sea, si vienen de dentro, pues nos tenemos que conocer a nosotros mismos para poder detener uno y promover el otro. Conocernos a nosotros mismos, eso es bien importante. Entonces, bueno, el autoconocimiento es tener conciencia de uno mismo, conciencia de uno mismo. Y la palabra conciencia es conciencia. Entonces, la ciencia, ¿qué nos implica? Nos implica como un método de observación en donde nosotros estamos observando al sujeto, digamos, que somos nosotros mismos. Dice, el término conciencia es con estudio, con método, con conocimiento de uno mismo. Y como toda ciencia, es la razón la que debe de llevar la pauta. Entonces, esto nos está diciendo que el sujeto a estudiar soy yo misma, ¿no? Pero con la ayuda de mi razón, yo me voy a observar a mí. Me voy a estar observando y voy a entender cuáles son mis pensamientos y cuáles son mis sentimientos. Y entonces voy a descubrir que cuando estoy sintiendo una cosa, en ese momento pueda yo ser capaz de definirla. ¿Sí me explico? Es como si tú te estuvieras observando a ti mismo. Bueno, es observarte a ti mismo para entenderte mejor y saber descubrir cuáles son, por ejemplo, cuáles son tus limitaciones, cuáles son las cosas, tus habilidades, cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes, pero también qué es de pronto lo que ¿cómo se dice? Entona o algo así, como que entona una bomba para que de pronto te enojes. Detona. Iba a decir desentona, pero se me olvidó. ¿Qué es lo que te detona, no?
¿Qué es lo que te detona de pronto para tener, no sé, para sentir ternura o para sentir una alegría o para que te dé risa un chiste o para que sientas un ataque de rabia? O sea, ¿qué te desentona? Y entonces tú puedes descubrir, ¿sabes qué? A mí yo tengo un humor negro, me da risa el humor negro. O a mí me da risa las simplezas, yo tengo un humor blanco, o a mí me gustan los chistes colorados, o sea, y todo eso es como irte conociendo a ti mismo, ¿no? Entonces, para poderte conocer a ti mismo, lo que tienes que hacer es observarte, pensarte, estar como al pendiente de ti, ¿no? Entonces, la mente observa e investiga mis propias experiencias y las reacciones que yo tengo ante esas experiencias. Y todo eso tiene que ver conmigo. Entonces, Freud, este psicólogo, padre de la psicología, les recomendaba mucho esto a sus pacientes. Les decía, obsérvate, investígate, checa por qué experimentas lo que experimentas y por qué reaccionas como reaccionas. O sea, tienes que irte conociendo poco a poco a ti mismo. ¿A qué te lleva todo esto de irte conociendo? O sea, al principio esto no es fácil de lograr, pero poco a poco se va haciendo posible. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo vas logrando, le vas poniendo nombre a los sentimientos y a las emociones. Y eso es bien importante porque nosotros muchas veces nos pasa que como que todos los sentimientos los clasificamos así nada más, como está enojado, está triste, está contento, ¿no? Y entonces, ¿qué le pasa? Está enojado. Pues no, a lo mejor no está enojado, a lo mejor está desesperado, a lo mejor está preocupado, a lo mejor tiene una angustia, o a lo mejor, o sea, no todo es enojo, ¿no? O está triste, pues a lo mejor no está triste, a lo mejor hoy amaneció melancólico, a lo mejor tiene nostalgia, a lo mejor, no sé, o sea, a lo mejor se acordó de algo. Entonces, como que sí es importante saber que existen muchos sentimientos y poderles poner nombre y poder identificar cuál es la diferencia entre estar contento, estar alegre, estar feliz, estar simple. O sea, no es lo mismo, no se clasifica todo en una sola cosa. Y cuando le vamos poniendo nombre a los sentimientos y a las emociones, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera vamos teniendo un control sobre nosotros mismos. Vamos llegando sin querer a tener un autocontrol. Por ejemplo, si yo de repente tengo, por lo que sea, o sea, un acontecimiento en la calle, me encuentro con que viene alguien en sentido contrario en el Boulevard Hidalgo y casi choco, y de repente me da un ataque de rabia porque digo, ¿cómo es posible que alguien venga en sentido contrario? Y en ese momento, en lugar de abrir la ventana y mentarle la madre, yo logro pensar, estoy enojadísima. Nada más con el simple saber o pensar, estoy enojadísima, eso ya te hace no tener la causa, la siguiente consecuencia, que es aventártele al otro en contra o encima, ¿no? O sea, de alguna manera eso ya te detiene. Y entonces lo siguiente es, ¿por qué me enojé tanto? Porque yo tenía prisa y me detuvo, porque no quería chocar, porque siento que soy un idiota. O sea, entonces, ¿qué es lo que te hizo tener ese enojo? Y así, o sea, no nada más te calma, digamos, el enojo, sino que vas entendiendo por qué. Y sobre todo, te vas deteniendo a hacer cosas que a lo mejor no las hubieras querido hacer o te hubieras arrepentido después, te detiene. Entonces, el irte conociendo y poniéndole nombre a todos esos sentimientos y emociones te va ayudando a tener un autocontrol, te va ayudando a controlarte y a conocerte, hasta que llega un punto en el que eso, cuando lo vas manejando como todo, o como un hábito, ¿no? En donde vas sabiendo qué sientes y por qué sientes y te vas controlando solo, vas logrando esta libertad de la que hablábamos hace rato. O sea, el espíritu, ¿cómo decía? Lo apuntó alguien, te da libertad. Esa libertad, desde el espíritu se hace posible la libertad. ¿Se entiende ahora mejor eso? Desde el espíritu se hace posible la libertad. ¿Qué libertad? Esa, la que viene de acá. O sea, yo voy teniendo un control sobre mí. ¿Y a qué te lleva también todo esto del autocontrol? Te lleva a cosas bien importantes, que es cuando tú tienes un diálogo con otra persona, el poder tener como pensar antes de hablar, y eso es bien importante. O sea, a lo mejor un día decides que aquel con el que estás discutiendo no te importa nada y le dices hasta lo que se va a morir y no te importó, pero por lo menos ya sabes que tú quisiste dejarte llevar por la pasión
del momento y por la emoción, y no te importó. Pero si sí dices, ah, no, me voy a callar porque con eso que voy a decir lo voy a lastimar y no lo quiero lastimar, y por muy enojada que esté, mejor eso no lo digo. O puedo tener el pensamiento de decir, cambio la manera de decir las cosas para que sea asertiva, en lugar de nada más lograr un enojo del otro lado y una discusión que no va a llegar a nada. Todas esas cosas se van haciendo posibles y se van logrando a través de este autoconocimiento y de este autocontrol. Entonces, sí vamos viendo cómo es la cosa, con ciencia, con método, con investigación, con observación, con ver nuestras experiencias. Y entonces eso te lleva a ti a entender, a ponerle nombre a todos tus sentimientos y tus pensamientos, y eso te lleva a tener un control que al final te va a dar una libertad de espíritu. También, si te conoces bien, empiezas a quererte más, y si te quieres más, empiezas a cuidarte mejor. Y entonces, si tú tienes un propósito que pueda ser cualquiera, puedes cumplir mejor con ese propósito si tú sabes que es por tu bien y tú tienes ese control y tú tienes, tu mente es más fuerte que tu voluntad para decir, no me como ese pastel, no me como ese cigarro, sí me levanto hoy para ir a caminar, o etcétera. O voy a tratar de no enojarme el día de hoy, y cada vez que me enojo me voy a detener y voy a respirar, y lo voy a hacer porque estoy pendiente de lo que estoy sintiendo dentro. Y eso es bien importante. Entonces, bueno, la conciencia de uno mismo permite saber mejor qué es lo que sentimos. Y voy a terminar nada más diciéndoles una cosa. Hay un psicólogo que se llama John Mayer, que es uno de los que formuló la teoría de la inteligencia emocional, y él decía que hay 3 formas diferentes de enfrentar las emociones, o más bien como 3 tipos de individuos, o 3 tipos de, sí, que las personas tienen 3 maneras de enfrentar las diferentes emociones, lo que van sintiendo. Y las formas son, 1, los que son conscientes de sí mismos. Los que son conscientes de sí mismos también son conscientes de los humores que van sintiendo, o sea, son muy conscientes del humor en el que están. Y son personas que son claras con respecto a estas emociones. Entonces también ellos suelen ser seguros e independientes. ¿Por qué? Porque ya se conocen, porque yo sé de qué humor estoy y qué es lo que puedo lograr, y si hay algo que haga que yo cambie de humor, yo voy a entender por qué estoy cambiando, y a lo mejor puedo volver otra vez si de repente tengo una frustración, o tengo una amargura, o tengo un mal momento, o tengo un enojo, o tengo algo que me salió mal. Yo puedo regresar a mi estabilidad emocional porque tengo conciencia de mi ser, porque tengo claras mis emociones y ya sé cómo manejarlas. Entonces, bueno, pueden superar rápidamente, digamos, las emociones negativas. Los segundos son sumergidos. Y estos sumergidos son personas que el humor los domina. Es decir, ellos se sienten de tal o cual forma y no hacen, sí reconocen el sentimiento, pero no hacen nada por superarlo. Estas personas suelen ser los depresivos. Entonces yo me siento desganada, siento que no tengo energía, pero no hago nada por salir de ahí, no hago nada por mejorar. Entonces, como que sí estoy en la parte en la que sí reconozco que estoy enojado, que estoy triste, que vivo melancólico, que no, pero ahí me quedo, dejo que la vida pase por encima de mí y no me muevo, ¿no? Entonces, bueno, estas personas que se dejan llevar, nada más así, pueden ser, por ejemplo, son los depresivos y desesperados, suelen sentirse como desesperados y abrumados. Y los terceros son, estos que les dije se llaman aceptadores. Los aceptadores son los que aceptan el humor en el que están, lo reconocen, pero no lo mueven, o sea, ahí se quedan, se dejan llevar. Aceptadores. Los sumergidos no. No, aceptadores. Los sumergidos son los que se sumergen en sus pasiones y no las cambian. O sea, el sumergido es el que se enoja y se avienta en una rabieta, el que se avienta a pelearse con el otro, el que llora y llora y llora y llora y nadie es capaz de detenerlo, el que se ríe a carcajadas y brinca sobre las mesas como si estuviera loco. O sea, el sumergido es el que se sumerge en sus pasiones. Esos de pronto saben que las emociones los controlan a ellos, que ellos no tienen ningún control sobre ellas, y suelen sentirse desesperados y abrumados
porque no reconocen el sentimiento como tal y se dejan llevar por él, pero luego como que sí se sienten incómodos o mal y no saben qué hacer. Pues bueno, vamos a detenernos aquí en esta primera parte. Yo la semana que entra les traigo más apuntes y vamos a seguir con esta materia del autoconocimiento. Terminamos, digamos, con esta partecita esta semana.